En el video de hoy lo que vamos a hacer es interpretar y conocer lo que son las leyes de Kirchhoff, que en realidad son conceptos que ya vinimos viendo cuando estábamos analizando los circuitos y que surgen casi intuitivamente, y acá se les da un carácter más formal. Bueno, la primera ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las corrientes entrantes y salientes a un nodo es igual a 0. Esa es la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las tensiones en una malla cerrada es igual a 0. Para poder comprender estas dos leyes tenemos que saber primero, en el caso de las corrientes, qué es un nodo. Un nodo es un punto donde confluyen por lo menos más de 3 corrientes, ¿sí? Ahí yo dibujé un nodo con 5 corrientes. Algunas están entrando hacia el nodo, como es el caso de I1, I2 e I4, y hay 2 corrientes que están saliendo, como es el caso de I3 e I5. Entonces, ¿cómo se aplica la primera ley de Kirchhoff en este caso? Es haciendo la suma algebraica de estas corrientes, para lo cual tenemos que darles un signo a esas corrientes. Acá queda a criterio del que está analizando el circuito. Yo generalmente tomo como criterio que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas. Se puede tomar como criterio al revés, que las corrientes entrantes sean negativas y las salientes positivas. No importa cuál sea el criterio que tomemos, lo que sí tenemos que definir un criterio para todo el circuito. O sea que si decimos que las entrantes son positivas, para todos los nodos de ese circuito que estamos analizando, tenemos que decir que las entrantes son positivas. No podemos ir cambiando criterios entre un nodo y el otro. Entonces, tomando nuevamente como criterio que las entrantes son positivas y las salientes son negativas, tenemos acá la ecuación que define la primera ley de Kirchhoff. Entonces, fíjense, I1 que es positiva está sumando. I2 que es positiva. I1 que está entrando al nodo, perdón, es positiva. I2 que está entrando al nodo es positiva. Luego I3 sale del nodo, la pongo negativa. I4 entra al nodo, la pongo positiva. Y por último, I5 que sale del nodo, la pongo negativa. Esto es igual a 0. Entonces ahí hicimos la interpretación y con un ejemplo de la primera ley de Kirchhoff. Bueno, para la segunda ley de Kirchhoff tenemos que conocer lo que es una malla cerrada. Es un circuito cerrado, ¿sí? Que puede ser un circuito en sí solo, como este que está acá, o puede formar parte de un circuito más complejo que contenga otras mallas. Pero el análisis se hace por cada malla de manera individual. Fíjense, yo acá marqué 2 cosas fundamentales. Una, el sentido de la circulación de la corriente, que lo puse en sentido horario, que yo en realidad no sé si la corriente va en ese sentido o va en el otro, pero para hacer el análisis tengo que definir un sentido de circulación, no importa si es el real o no. Luego, después, en base a los valores que obtengamos en los cálculos, vamos a saber si acertamos en el sentido de circulación o el sentido de circulación era inverso. También lo que marqué en la malla son todas las caídas de tensión en cada elemento, con una flecha, como se suele hacer. Y fíjense que en el caso de las caídas de tensión de las resistencias, siempre la caída de tensión es en sentido contrario a la corriente. Acá la corriente va para allá, la caída de tensión es en sentido opuesto. La corriente va para allá, la caída de tensión es en sentido opuesto. Así con todas las resistencias. Entonces ahora, ¿cómo interpretamos la segunda ley de Kirchhoff? Que dice que la suma de las caídas de tensión en una malla es igual a 0. Entonces hacemos lo siguiente. Primero vamos a analizar la malla en un sentido o en otro. Yo la voy a ir recorriendo en el sentido de las agujas del reloj. Lo podríamos hacer al revés. Y voy a tomar un punto de partida, alguna de todas las tensiones
pueden ser las fuentes o las caídas de tensión en las resistencias, pero tengo que tomar un punto de partida, una referencia. Para el primer ejemplo voy a tomar B1, ¿sí? Entonces este va a ser mi punto de partida y voy a ir comparando contra esta referencia el sentido de las caídas de tensión de toda la malla. Entonces arranco con B1 y la pongo como positiva. Acá. Entonces después me fijo y empiezo a analizar una a una cada una de las caídas de tensión. BR1 está apuntando en contra de B1, entonces la pongo restando, menos BR1. BR2 también está en contra de B1, la pongo restando. BR3 también está en contra de B1, la pongo restando. B2 también está en contra, la coloco restando. BR4, fíjense que si vamos siguiendo el camino, ¿sí? Queda la punta de la flecha contra la punta de esta flecha, también está restando. BR5 también lo podemos ver desde este lado o desde este, porque fíjense que esta tira para allá y B1 tira para allá, así que están en sentido opuesto. También está restando. Y por último BR6, que al estar al lado de B1 se nota claramente que ambas están en sentido opuesto, así que también la voy a restar. Entonces esa sería la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff para esa malla. Acá yo puse otro ejemplo, pero esta vez tomando como punto de partida la tensión en R2, la caída de tensión BR2. Entonces fíjense, arranco con BR2, la pongo positiva. Siempre como con la que arranco es positiva. Y después empiezo a comparar contra esa caída de tensión y en el mismo sentido, ¿no?, que estuve analizando. Entonces me fijo, BR3 respecto de BR2, las dos van para allá en el mismo sentido, así que la sumo. B2 está en el mismo sentido que BR2, la sumo. BR4 también está en el mismo sentido, la sumo. BR5 también apunta en el mismo sentido que BR2, la sumo. BR6 también está apuntando en el mismo sentido respecto de BR2, así que la sumo. B1, acá se ve claramente que está en contra de BR2, así que la voy a restar. Y por último, BR1 está a favor en la misma dirección que BR2, así que la sumo. Y acá tenemos entonces como ejemplo esta segunda ecuación que representa la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Estas dos igualdades, valga la redundancia, son iguales, estas dos ecuaciones, o sea, están bien expresadas las dos. Fíjense lo siguiente, que en realidad esta ecuación de arriba es igual a esta ecuación de abajo, salvo que están todos los signos cambiados. Fíjense que B1 acá arriba es positivo y B1 acá abajo es negativo. Todas las demás tensiones que estaban sumando arriba, que estaban restando arriba, perdón, abajo están sumando. Por lo tanto, no caben dudas de que esta ecuación es exactamente la misma que esta, o sea, los resultados tienen que ser idénticos. La única diferencia es que al momento de armar las ecuaciones tomamos como punto de partida o punto de referencia dos tensiones diferentes. Para la primera ecuación, el primer ejemplo, tomamos como punto de partida la fuente B1 y para el segundo ejemplo tomamos como punto de partida BR2, la caída de tensión en R2. De esa misma manera podemos tomar como punto de partida cualquiera de las tensiones que forman o que están en la malla. Lo único, como método, creo que es bueno tomar siempre con la que arrancamos, la vamos a tomar positiva y después vamos comparando contra nuestra caída de tensión de partida si las siguientes caídas están a favor o en contra, y al estar a favor obviamente las vamos a sumar y cuando están en contra las restamos. Bien, eso es todo.